Buenas tardes, Arratsaldeon. Me llamo Escen, soy participante de la Habitación de Virginia. Esta iniciativa se puso en marcha en 2021, que se enmarca dentro de las propuestas para impulsar la igualdad desde Bizan. El objetivo es ofrecer otro formato de actividades con un mismo tema, un hilo conductor, rompiendo con la regularidad de asistencia con el formato de cursos y talleres. Somos un grupo de mujeres mayores que nos reunimos este curso en Bizan San Prudencio como espacio de reflexión y aprendizaje que nos permite analizar e identificar los aspectos que tenemos en común, reconocer nuestros esquemas de pensamiento y revisar el marco de creencias. Somos feministas y nos gusta debatir sobre la sociedad patriarcal que nos toca vivir. Gracias a la colaboración con la Escuela para el Empoderamiento Feminista del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tenemos hoy con nosotros a Mónica Ramos Toro. Y a continuación os la presenta mi compañera Marian. Kaixo, Arratsaldeon. Bueno, pues voy a tener yo el placer de presentaros a Mónica Ramos Toro. Mónica es geroantropóloga feminista, además de socióloga por la Universidad Complutense de Madrid, especializada en antropología y psicología social. Recibió en el 2016 el primer premio de investigación en estudios de género del Grupo 9 de universidades, el G9 universitario, en la categoría de mejor tesis doctoral, por su tesis Mujeres Mayores, estudios sobre sus necesidades, contribuciones al desarrollo y participación social. El año pasado tuvimos la experiencia de estar aquí también con ella y nos cautivó. Y por eso, bueno, pues hemos decidido un año más invitarle y ahondar más en la temática que nos trae hoy aquí, que no es otra que claves de supervivencia para envejecer como te dé la gana. Podríamos seguir hablando largo y tendido sobre su formación y extenso currículum, pero bueno, pues lo mejor, lógicamente, va a ser escucharle y pasar esta hora y media con ella. Previamente os voy a hacer un pequeño comentario. Bueno, como podéis ver, esto se va a hacer en lenguaje de signos, gracias a las compañeras Nekane y Ainhoa. Se montará luego toda la grabación con subtítulos en texto y se podrá visualizar en el canal de YouTube de la escuela. Un aviso, solamente se va a grabar la ponencia. Es decir, el debate posterior no se va a grabar, o sea que podéis participar tranquilamente porque sabiendo que no se va a grabar, ¿vale? Y ahora, pues, bueno, Mónica, cuando quieras. Es que casco. Pues nada, feliz de estar otra vez aquí. Cada vez se llena más, con lo cual esto es un placer, que todas las veces que voy viniendo cada vez se llena más la sala. Estoy encantada, la verdad que feliz como siempre de venir a Vitoria. Lo único que no habéis comentado es que yo ahora ya no vivo en Madrid, vivo en Santander y estoy desde hace 3 años, soy coordinadora técnica del Grupo Social UNATE, que tiene UNATE, que es la Universidad Permanente de Mayores de Cantabria, y la Fundación Patronato Europeo de Mayores, la Fundación PEN, que trabaja más en el ámbito de la intervención social. Entonces, un poco también para que me ubiquéis, ¿no? Ahí hace ruidos raros, pero bueno. Claro, el título, yo me imagino que también por eso habéis venido, ¿no? Porque es bastante motivador. Seguro que muchas de las que estáis aquí ya hacéis esto, ya tenéis las claves para envejecer como os da la gana, pero bueno, es una manera también de repasar y de reflexionar todas juntas, ¿no? Para mí siempre me resulta muy difícil preparar las ponencias porque quiero decir tantas cosas que luego sé que no da tiempo a todo. Entonces yo lo siento por la persona que está en lenguaje de signos, intentaré hablar no muy deprisa, pero lo voy a tener que hacer para poder hablar de todos los temas que os traigo, ¿no? Claro, fijaros, en el PowerPoint que os pongo ahí, las claves de supervivencia aparecen abajo del todo del índice, porque claro, para poder hablar de eso hay que dar un telón de fondo, ¿no? De por qué tenemos que hablar de claves para poder envejecer como nos dé la gana. Podríamos hacerlo, pero en realidad es difícil porque vivimos en una sociedad que ha tenido grandes cambios demográficos. Yo solo daré alguna pincelada para que entendamos en qué tipo de sociedad tenemos la suerte de vivir y de envejecer. Pero, bueno, por un lado, demográficamente ha cambiado mucho, sobre todo los países del norte global, pero ha cambiado muy poco los imaginarios y las representaciones sociales que tenemos acerca de lo que significa envejecer o ser una persona mayor. Todavía tenemos un imaginario muy negativo
esto que habéis escuchado en los medios de comunicación que se llama edadismo, es decir, vivimos en una sociedad que discrimina a las personas por su edad y especialmente cuando nos vamos haciendo mayores, ¿no? Pero claro, no solamente vivimos en una sociedad edadista, también es una sociedad patriarcal. Entonces, ¿qué pasa cuando además de vivir en una sociedad que nos discrimina por ser mayores, nos discrimina por ser mujeres a lo largo de toda nuestra vida y desde luego eso no desaparece cuando nos hacemos mayores? Hay un doble rasero para envejecer según nos vamos haciendo mayores las mujeres y también observamos tanto dificultades, sobre todo de las mujeres de más edad, pero también grandes capacidades y fortalezas que a veces no ponemos en valor las mujeres, las capacidades y fortalezas que tenemos para envejecer frente a los hombres. Es decir, que eso lo tenemos que poner en valor porque eso nos hace precisamente en gran medida poder ponernos el mundo por montera y hacer de nuestro envejecimiento algo que pueda ser placentero y para disfrutar, ¿no? Así que yo voy a plantear todas esas cosas y luego ya al final dar esas claves, ¿no?, para poder superar el vivir en una sociedad que es edadista y que es machista y que nos hace no poder casi disfrutar de nuestra vida como deberíamos poder hacerlo cuando somos mayores, ¿no? ¿Cuáles son los cambios demográficos? Yo voy a dar solo alguna pincelada porque lo único que me interesa es que lo tengamos como telón de fondo. Fijaros que en el mundo, en el año 1960 había 150 millones de personas de más de 65 años. 60 años después, en 2020, ya eran 747 millones y para el año 2050, casi un siglo después, se espera que sean 2.000 millones. Esto es un cambio real que está sucediendo en el mundo y entonces es importante que tengamos esa fotografía de en qué mundo estamos envejeciendo, ¿no? Fijaros que si nos vamos a este mapa del mundo que publicó Naciones Unidas sobre cómo será el mundo, cuál será la proporción de personas mayores en el mundo, mayores de 65 años, en el año 2050, es una estimación, esto puede cambiar, puede ser un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero si ves los colores más oscuros son los países del mundo en donde la proporción de personas mayores será mayor que en otros lugares. ¿Qué ha pasado? Que se ha ido, ¿no? Esto es lo que suele pasar, si es que la ley de Murphy, si es que la ley de Murphy, si es que no... Yo voy a seguir, da igual, yo os lo voy contando, ¿eh? Es decir, ha vuelto, si es que esto es así. Bueno, fijaros que España, ¿no? Si comparamos España, Corea del Sur o Japón, que son algunos de los países donde tenemos mayor longevidad, donde vivimos más tiempo, pues se espera que para 2050 en España el 36%, más del 36% de la población tenga más de 100 años. Esto quiere decir que si en el año 2050 cogemos 100 personas al azar, 36 tendrán más de 65 años. Eso es lo que va a suceder. Claro, fijaros que África esto no va a pasar, ¿no? Entonces, está claro que el mundo es muy diverso, es muy distinto y tenemos que ver que ahora hablaremos de por qué en algunos lugares del mundo conseguimos tener una esperanza de vida tan larga y en otros no. Esto es el aumento de la esperanza de vida en el mundo en el año 2020. Los colores verde oscuro, que veis que son los países con mayor nivel de riqueza, son donde se puede tener una esperanza que supera los 85 años. Pero veis que en el mismo momento, en 2020, hay países del mundo, como por ejemplo África, que tienen una esperanza de vida como la que teníamos en España más o menos a mediados del siglo XX, que son 50 y tantos años. De hecho, uno de los países del mundo con una esperanza de vida más baja es la República Democrática del Congo o Sierra Leona, que tiene una esperanza de 40 y tantos, 50 años, ¿no? Ahora entendemos y vemos esto porque hay tanta gente que intenta venir a los países de Europa, ¿no?, con toda la razón del mundo, porque viven en un momento histórico en el que los demás tenemos la oportunidad de añadir años a nuestra vida y ellos no la tienen, ¿no? Y no tienen otros muchos recursos. Que no se ve, ¿no? Ahora sí. Bueno. Vale. El aumento, por lo tanto, de la esperanza de vida a lo largo del mundo, que esto es un dato que sí me importa plantearos. No sé si sale bien, ¿sí? Vale. Bueno, pues ha sido el mismo. Desde la historia de la humanidad hemos tenido prácticamente la misma esperanza de vida hasta mediados del siglo XX. Fijaros, luego os pondré una diapositiva para que lo entendáis. En el año 1900 la esperanza de vida en España era de 35 años. Y esto es importante que lo tengamos en la cabeza, porque ahora superamos los 85. Por eso, en 1900, si una persona mayor la atropellaban, una persona de 60 años, 65 años, la atropellaban en un paso de cebra, decían que habían atropellado a una anciana. Claro, ahora atropellan a una señora de 65 años en un paso de cebra y siguen diciendo que han atropellado a una anciana. Pero ahora una señora de 65 años no la consideramos una anciana. Pero claro, si tenemos la idea de que teníamos una esperanza de vida de 35 años, eso es muy fuerte. Porque en realidad en la cima de los huesos, en Atapuerca, se han encontrado fósiles de hace 800.000 años que tenían una esperanza de vida de 35 años.
Por lo tanto, la esperanza de vida ha cambiado poco a lo largo de la historia de la humanidad. Cuando ha cambiado, fundamentalmente ha sido desde mitad del siglo XX hasta ahora. Por lo tanto, es algo totalmente pegado a la modernidad, ¿no? Este cambio, que a mí me parece absolutamente exitoso, es imparable, es mundial, es sin precedentes y es un éxito de la humanidad. Y lo hemos conseguido, evidentemente, gracias a políticas públicas de salud, sociales, el poder aprender y estudiar a lo largo de la vida, el poder participar, el generar vínculos, el tener comunidades amigables con la población, sobre todo con las personas mayores. Es decir, hay muchos factores que han hecho que podamos cada vez vivir y tener esperanza de vida más larga y tener vidas más largas. Y daros cuenta que además la esperanza de vida no solo ha aumentado en la etapa de la vejez, no solo es que lleguemos a edades más avanzadas, es que todas las etapas han cambiado. Porque cuando yo era joven, el carné joven en Madrid, supongo que aquí también, era hasta los 23 años. Y ahora el carné joven no sé si es hasta los 30 o 35, ¿no? Bueno, pues si estamos diciendo que en 1900 la esperanza de vida era de 35 años, pues imaginaos qué sentido tendría entonces hablar del carné joven hasta los 35. Ninguno. Porque realmente en aquella época, cuando uno llegaba a cierta edad, a 60 o 65 años, por supuestísimo que se pensaba que uno ya había hecho todo lo que tenía que hacer en la vida. Y ahora estás empezando a decir, ¿ahora qué hago después de jubilarme? ¿Ahora qué hago si no me he jubilado? Porque muchas amas de casa no se jubilan, pero ¿qué hago ahora que todavía estoy en una etapa en la que sigo teniendo salud, ganas de hacer cosas, de poder participar y me siento bien, ¿no? Y otro dato que siempre me gusta poner para que veamos el éxito de lo que supone lo que estoy diciendo son cómo ha cambiado la morbilidad y la mortalidad. La morbilidad son las enfermedades que padecemos y la mortalidad cada vez se ha ido retrasando a edades más avanzadas. Fijaros que el primer gráfico es del año 1910 y son datos reales, del Instituto Nacional de Estadística. En España, en 1910, casi el 50% de la población que murió tenía menos de 20 años. En 1994 representa escasamente el 2%. Y la mayor parte de la gente, la parte azul, murió con más de 65 años. Si eso no es un éxito de la humanidad, que nos vengan a decir. Yo me imagino que lo que estamos viendo al lado de 1910, eso no es un éxito, ¿no? Que la gente se muera con menos de 20 años, que la mitad de la población se muera con 20 años, eso no es un éxito, ¿no? Pero fijaros que yo busqué, tengo que actualizarlo, pero busqué los datos de 2021, ¿no? Todavía es mucho más pequeña la proporción de personas que mueren con menos de 20 años, es el 0,5% de la población. La inmensa mayoría, el 82%, murió con más de 65 años. Pero si esa parte azul la dividimos por edades, desde 65 años hasta el final de la vida, que es más allá de los 100, pues en realidad veis la parte naranja, la mayor parte de la gente murió teniendo entre 86 y 95 años. Por lo tanto, lo que se va retrasando el momento de la muerte. Esto, si alguien no nos dice que es un éxito, pues hay que mirar para otro lado, ¿no? Porque en realidad esto es un éxito de la humanidad increíble, que tengamos la oportunidad de pasar por todas las etapas que puede darnos la vida y que podamos tener cada vez vidas más largas, ¿no? Esto también son datos del INE hasta el año 2023. Fijaros que en España, en el año 1900, solo el 4% de la población tenía más de 65 años. Ese dato que os he puesto de 2050, es decir, en el año 1900, si hubiéramos cogido 100 personas de España, españoles que hubieran salido a la calle, bueno, pues si no sale no pasa nada, ¿me escucháis? Habrían tenido solo 4 más de 65 años, ¿no? Y en el año 2050 serán 37 personas. Eso es un cambio increíble. Y lo que evidentemente ha sucedido es a la inversa. Es decir, cada vez hay menos personas menores de 15, es decir, solamente había un 33% en el año 1900 y vamos a pasar en el año 2023 a un 13%, luego habrá un pequeño cambio, se espera que pueda haber una pequeña subida, pero muy poca. Esto lo que demuestra es que lo que ha cambiado es la estructura de la población por edades. Es decir, antes hablábamos de pirámides de población, esa que veis ahí, que espero que se vea, es de 1962, en donde la base era muy ancha, que es donde están las personas más jóvenes, y va teniendo forma de pirámide pues porque va subiendo las edades y va disminuyendo el monto de la población que tiene esa edad. Sin embargo, en 2022 lo que vemos es ya casi una pirámide invertida, ¿no? Lo que los demógrafos y demógrafas llaman pirámide invertida. Lo que más hay es población de adulta y mayor que personas jóvenes. Y esto es lo que os decía de la gráfica de la esperanza de vida en España. Esto es real hasta el año 2020. Es decir, en España la esperanza de vida en 1900 era de más o menos 35 años y ahora estamos superando los 85. Pero fijaros que en torno
a mediados del siglo la esperanza de vida era de más o menos unos 60 y tantos años, que fue cuando en Europa se pusieron las pensiones de jubilación a los 65 años. O sea que muy poca gente llegaba y la poca gente que llegaba estaba muy poco tiempo cobrando pensión. Esto lo digo para que de manera pedagógica entendamos lo que eso quiere decir, porque ahora puedes estar trabajando 35 o 40 años de tu vida y cobrando una pensión 25 o 30 años de tu vida. Eso no se lo imaginaba nadie. Y claro, eso va sucediendo. Es como si ahora nos dijeran que nos tenemos que jubilar a los 85 años, para que os hagan una idea, ¿no? Entonces, hay que hacer también mucha pedagogía de lo que significa en muchas ocasiones mantener un estado del bienestar. Y esto no quiero decir en absoluto que no se puedan mantener las pensiones, porque las pensiones se pueden mantener siempre y cuando haya suficiente gente trabajando, porque las pensiones se pagan con las cotizaciones de la gente que trabaja. O sea que no es un problema el cobrar pensión, lo que es un problema es la cantidad de gente que está en el mercado laboral. Eso es lo que deberíamos conseguir que aumentara, ¿no? Y esto simplemente deciros, la esperanza de vida que tenemos en España es una de las más altas del mundo y si comparamos con Europa igual. Las mujeres podemos llegar a la edad de 87 años y los hombres a 81. Y esto es una cosa también curiosa porque en el año 1900 la esperanza de vida era más parecida entre hombres y mujeres y se ha ido distanciando, ¿no? Quizá lo que decía Adrian Rich se está cumpliendo, que nosotras generamos mucho más vínculos y muchas más redes y eso nos hace llegar a edades más avanzadas a pesar de vivir en una sociedad que nos discrimina y a pesar de la carga de trabajos que tenemos en nuestra vida, sin embargo llegamos a edades más avanzadas. Luego veremos que esto tiene un coste importante, quizá en gran medida por todos esos roles que desempeñamos, ¿no? Pero los hombres parece que cada vez aumenta su esperanza de vida, pero no tanto como la nuestra, ¿no? Quizá hay que hacer ahí un buen trabajo con los hombres para que puedan seguir añadiendo años a la vida. Y ahora lo que nos deberíamos plantear es cómo poder añadir vida a todos estos años que estamos ganando en la esperanza de vida, ¿no? Bueno, todos estos datos son impactantes. Y claro, hay gente que lo ve como un verdadero problema, ¿no? Lo ve como si fuera horrible, como si fuera un tsunami gris. Claro, esta idea de que todas las personas mayores tienen canas y un tsunami te arrasa, ¿no? Porque ya hablar de las personas mayores como si fuera un tsunami gris es que arrasa la población, ¿no? O como un invierno demográfico o como una crisis poblacional, cuando en realidad lo único que es un reto. Es decir, vivir en sociedades donde cada vez hay más personas mayores y menos niños y niñas es un reto, no un problema. Lo que tiene que cambiar es la sociedad para adaptarse verdaderamente a una sociedad en la que cada vez hay más personas mayores, ¿no? A mí hace poco me decían que es una pena que los hospitales estén llenos de personas mayores, ¿no? Y yo decía, claro, sería maravilloso que los hospitales estuvieran llenos de niños moribundos, ¿no? Con cáncer. Bueno, yo creo que es un éxito que tengamos hospitales en donde quien más va son las personas mayores. Lo que nos tendríamos que preguntar es si esos hospitales y los profesionales que ahí trabajan están preparados para atender a gente muy mayor. O sea, no tenemos que cambiar el tipo de población que va, es un éxito a la que va. Lo que tenemos es que preparar verdaderamente a los hospitales, a la sociedad en general, para cada vez acoger y entender que todas las personas tenemos derechos hasta el final de nuestra vida, independientemente de la edad, ¿no? Pero claro, al final vivimos una sociedad que casi que lo que nos está diciendo es lo que aparece al final de esta diapositiva, ¿no? Que es mejor tener una pirámide de población con muchas personas jóvenes y que es peor tener una pirámide de población con muchas personas mayores. Bueno, pues es una de las cosas que tenemos que aprender a cuestionar y que espero que lo podamos hacer a lo largo de la tarde de hoy. Bueno, esta es como el telón de fondo. A mí siempre me gusta entender en qué tipo de sociedad estamos envejeciendo. Una sociedad en la que exitosamente tenemos la oportunidad cada vez más de llegar a edades avanzadas. Eso debemos valorarlo como un éxito, pero deberíamos estar trabajándolo a todas las edades. Deberíamos estar en los coles, en los institutos, diciéndole a la gente que va a tener la posibilidad de vivir 90, 100 años y eso es cansado. Eso es largo, eso es complicado y uno se tiene que preparar para tener una vida en la que el propósito no se acaba a los 50, a los 60, no se acaba nunca. El propósito de poder vivir y el derecho de poder habitar y vivir en comunidades, en una sociedad, tendría que ser a cualquier edad y en cualquier momento. Pero vivimos todavía en una sociedad muy edadista. El edadismo es la discriminación por edad. Y lo hemos visto, por ejemplo, durante la pandemia, ¿no? Cómo ha habido edadismo con algunos protocolos, como en residencias, pues se dijeron que ciertas personas que cumplían ciertos parámetros como deterioro cognitivo o la imposibilidad de moverse no fueran derivadas a hospitales, ¿no? Bueno, la revista Lancet ya dijo que eso había ocasionado muchas más muertes de personas mayores en hospitales. ¿Por qué? Pues porque al final las que sí pudieron ir desde su casa salvaron la vida en un 65% más que las que se quedaron en las residencias, con la misma edad y patologías parecidas, ¿no? Entonces,
al final eso lo que demuestra es que, bueno, una sociedad que mira mal a las personas mayores las desprecia y les quita derechos. Y eso es una de las cosas que tenemos que cuestionar, ¿no? Y además ha habido muy poco interés por parte de las ciencias sociales para investigar el hecho mismo del envejecimiento, de la vida de las personas mayores, de la vejez. Ha habido muy poco interés y fundamentalmente las ciencias que más se han preocupado han sido las ciencias de la salud. Y eso ha generado toda una serie de representaciones sociales bastante negativas, que ya venían en gran medida de, sobre todo, algunas ciencias como la sociología, que empezó a estudiar la desconexión. Lo que significaba hacerse mayor era desconectarse de la sociedad, empezar a tener menos interés por la sociedad, cuando no sabes muy bien si es el huevo o la gallina, ¿no? Si es la sociedad la que deja de prestar atención a las personas mayores o las personas mayores las que se desconectan. Pero las ciencias de la salud empezaron fundamentalmente a investigar el envejecimiento y se creó todo un modelo biomédico que todavía a día de hoy es el que impera. Y reitera una serie de imaginarios que yo os voy a decir ahora, y que aparece en general cuando tú vas a una clase en una universidad o en un máster o vas a dar un curso, y tú cuando le dices a la gente que diga adjetivos y sustantivos que representan a las personas mayores, aparece mucho este imaginario que os voy a narrar ahora. Y esos imaginarios son muy peligrosos porque son muy difíciles de cambiar. No sé si estáis entendiendo cuando yo digo la palabra imaginario o representación social, pero os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hace muchos años, en una investigación que se hizo en la Complutense con niñas y con niños pequeños, se les preguntaba cómo veían a las personas de etnia gitana. Entonces, tenían todos los estereotipos que podemos tener acerca de lo que son los gitanos y las gitanas. La última pregunta que se le hacía a esos niños es si conocían a algún gitano o alguna gitana. El 90% no los conocían, pero sí tenían el imaginario, la representación social, el estereotipo de cómo veíamos a los gitanos y las gitanas. Por lo tanto, las representaciones sociales las aprendemos desde que somos niños y niñas, desde muy pequeño, y sobre todo lo que nos rodea. Y es mucho más difícil después desaprender todos esos imaginarios porque los vamos aprendiendo desde que somos muy pequeñitas. Nadie nace siendo machista, xenófobo, edadista, nadie nace. Lo vamos aprendiendo a través de nuestra familia, todas las instituciones, el cole, los libros, los cuentos, las películas, las canciones, la iglesia. Todo eso nos va construyendo todo un imaginario, ¿no? Entonces, ¿qué representaciones sociales tiene la gente en la cabeza cuando le dices qué es para ellos el envejecimiento de las personas mayores? Pues fundamentalmente aparece lo siguiente: enfermedad, deterioro, dependencia, decrepitud y pérdidas. Claro, con esto todo el mundo tiene unas ganas de envejecer enormes, ¿no? Claro. O sea, pero fijaros qué disonancia mental tenemos cuando sabemos que podemos llegar a tener edades muy avanzadas, pero el imaginario que tenemos de lo que significa envejecer es enfermar, estar decrépito, ser dependiente, tener pérdida, falta de horizonte vital. No, nadie quiere estar ahí, por eso nadie quiere que le llamen mayor. Es como, yo no quiero, a mí no me metas en ese saco porque yo no quiero estar ahí, ¿no? Y esto sale siempre que tú preguntas sobre esto, sobre la idea de lo que significa ser mayor. Por eso, si a los niños muy pequeños le preguntas qué opinas de tu abuela o tu abuelo, te dicen cosas positivas, porque es lo particular y lo cercano. Cuando tú le preguntas cómo ve a las personas mayores, te las describen así, porque es la representación social. Y eso es lo que tenemos que cambiar entre todas y todos, la representación social, ¿no? El universal. Bueno, ¿qué más cosas aparecen en este modelo, estas representaciones sociales? Pues que cumplir años casi es sinónimo de patología. Y parece que todo el mundo, por ser mayor, está enferma. Luego te encuentras muchísima gente mayor que está perfecta, que no le pasa nada, y además dices, es que no pareces tan mayor, ¿no? Porque no encajas en la idea que yo tengo en la cabeza de lo que significa ser mayor. Y por eso también en muchas ocasiones, que eso lo hablábamos esta mañana, ¿no? Nadie aparenta la edad que tiene. Porque claro, tú el imaginario que tienes de cómo es una persona a los 85 años, pues es uno determinado. Y luego te presentan una señora, un señor de 85 años y dices, es que no la aparentas, ¿y cómo tendría que estar? O sea, ¿qué tienes en la cabeza? Claro, si tú te vas a las fotos de tu abuela, es que con 45 años ya parecía que tenía 80. Y ahora alguien de 80 no parece que tiene 80, porque todo va cambiando en función de muchas cosas que no somos todavía conscientes y no lo incorporamos a nuestra manera de mirar el envejecimiento, ¿no? También se entiende el envejecimiento en gran medida, y esto a mí es una de las cosas que me parece más peligrosa y más problemática, como si fuera un fenómeno curable. Por eso escuchamos esas ideas, lo que sale en los medios de comunicación de las terapias antienvejecimiento o antiedad. Imaginaros eso, lo que te suena en la cabeza. O sea, no hay nada mejor para no envejecer que morirse. Uno se muere y uno no envejece.
Porque una política, una terapia antiedad, ¿qué quiere decir? Que no puedes aparentar la edad que tienes, que tienes que tener otra edad que no es la que tú tienes. Es decir, que tu edad es un problema. Haber llegado y conseguido tener una edad es un problema, ¿no? Bueno, pues cuidado con todo esto que nos van repitiendo en muchas ocasiones de la edad biológica, que si no encaja con la cronológica, que podemos hacer cosas para cambiarla. Bueno, ahí está en gran medida y gran parte de la investigación está ahí, ¿eh? En investigar mucho más sobre la genética y los telómeros y a ver cómo se alargan y a ver cómo llegamos a edades muy avanzadas aparentando que somos más jóvenes. Y a mí me parece que es mucho más importante, más que aparentar la edad que tenemos, el poder ser lo que nos dé la gana, independientemente de la edad que tengamos, ¿no? También es un modelo muy biologicista. Está todo como muy pegado a la edad y al cuerpo. Y claro, si yo ahora mismo viese entrar por esa puerta a una persona encorvada con 2 bastones y andando despacio, yo no me estoy imaginando que por la mañana cuando se levanta se masturba, ni quiere ir al teatro o a ver una exposición, ¿no? O lee novela erótica, porque a mí su cuerpo me está trasladando que es una persona, la veo frágil, posiblemente vulnerabilizada, entonces yo ya inmediatamente la catalogo por el aspecto físico, ¿no? Y eso es muy peligroso, porque envejecer, en el fondo, es demostrar que nuestro cuerpo va cambiando y puedes ir teniendo ciertas pérdidas. Bien, pero eso no quiere decir que tú puedas o no quieras seguir haciendo cosas que te gustaban, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado con esa construcción que tenemos del cuerpo cuando envejece, porque parece que ese cuerpo es lo único que nos define de la persona, ¿no? Tampoco hay una imagen o una visión de curso vital. Parece que uno llega a mayor de repente y todos se asocian las dos cosas, como que la vejez es una etapa totalmente separada de las demás, como si uno llegara a mayor de repente y todos nos pareciéramos, ¿no? A partir de una determinada edad todos nos pareciéramos, cuando en realidad las trayectorias de la gente mayor puede ser muy diversa, muy distintas. Unos han podido estudiar más, otros menos, unos han casado, otros no, unos han tenido hijos, otros no, unos han viajado, otros no, con lo cual tú no llegas a la vejez de la misma manera, ¿no? Pero existe esta construcción de que la vejez es una etapa separada del resto y que todas las personas mayores son iguales. ¿Esto para qué es peligroso? Para las políticas públicas. Pero claro, si tú tienes que diseñar políticas públicas dirigidas a mayores y tú te crees que todas las personas mayores son iguales y que les gustan las mismas cosas, pues vas muy mal. Porque luego cuando te juntas con 30 señoras mayores, cada una te cuenta que le gusta una cosa distinta. Entonces, claro, diseñar políticas públicas, el café para todos, pues el café para todos o de talla única no existe. Por eso hay que hacer un trabajo muy importante de escuchar y de trabajar con la gente y que te cuente lo que desea y lo que quiere a medida que va haciéndose mayor, ¿no? También, evidentemente, este modelo es tremendamente edadista, porque no se habla de desarrollo, se habla de envejecimiento desde que somos adultos hasta que nos morimos. Pero durante el resto de la vida hablamos de crecimiento y de desarrollo, ¿no? Si una niña cumple un año, decimos que ha crecido. Si una señora mayor cumple un año, decimos que ha envejecido. Bueno, las dos han crecido y han envejecido. Lo mismo, un año, ¿no? Pero a una le damos la idea de que está en desarrollo y la otra está en caída libre, ¿no? No, pues esto también lo tenemos que cuestionar. Y también, por supuesto, es un modelo muy, muy androcéntrico. Ha estudiado muy poco, lo veremos ahora, muy poco el envejecimiento de las mujeres, se ha centrado mucho más en el de los hombres, porque casi todas las ciencias y casi todos los modelos al final son muy androcéntricos y estudia muy poco las diferencias tanto sexuales como de género, ¿no? ¿Todo esto qué hace? Pues que tengamos todo un imaginario muy cargado de estereotipos negativos y escuchamos permanentemente en los medios de comunicación que envejecer es perder, que hay que ser valiente para envejecer. Bueno, yo creo que no hay que ser valiente para envejecer. Claro, en una sociedad edadista sí, simplemente hay que vivir. Sobre todo porque el envejecimiento es algo que empieza cuando nacemos y acaba cuando nos morimos. Y eso es lo que tendríamos que entender, que el envejecimiento es un proceso natural de la vida y que es ni más ni menos que vivir, ¿no? Y también todo esto termina generando una idea muy negativa de que las personas mayores son personas dependientes y son personas improductivas. Esta idea a mí es una cosa que yo estoy reflexionando mucho últimamente, porque es curioso que nadie diga que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes son personas tremendamente dependientes, porque dependen de todo el mundo, ¿no? Hay políticas de salud para ellos, educativas. Por supuesto, no se ganan el pan con el sudor de su frente, no se ganan nada. O sea, en realidad lo que te dan es la paliza y tú te estás ganando el pan para dárselo a ellos, ¿no? Entonces, el que construyamos una sociedad que invierte mucho en menores, todo el mundo lo ve fenomenal, pero que inviertan mayores, no, eso es un gasto, eso es un coste horrible. Eso es totalmente discriminatorio, porque entendemos que gastar en los niños es una inversión, pero que gastar en los viejos es un gasto.
Bueno, pues debería ser exactamente igual, ¿no? Porque somos seres y personas y tenemos derechos hasta el final de nuestra vida. Y esta idea de que son improductivas también las personas mayores, bueno, es muy egoísta para la sociedad, ¿no? Decimos, claro, cobran pensiones, que parece que este es el mayor drama del estado del bienestar, gastan en sanidad, gastan en fármacos, en servicios sociales, viajes del inserso y de todo lo demás. Claro, pero no ponemos en el otro lado de la balanza todo lo que hace a la gente mayor en la sociedad, ¿no? Especialmente las abuelas. Si las abuelas decidieran dejar de cuidar, se para el mundo. Pero eso no lo vemos como productivo, ¿no? Y fijaros que quienes cobréis una pensión os llaman clases pasivas, ya ¿para qué más, ¿no? O sea, por si acaso no queda claro, os llaman clases pasivas, ¿no? Entonces, esta idea de que las personas mayores son improductivas también es un constructo. Son tremendamente productivas. De hecho, lo diré después, pero lo anticipo ahora. Las personas mayores, especialmente las mujeres, hasta la edad de 80 años, cuidan más de los demás que las cuidan a ellas. Por lo tanto, son tremendamente productivas, porque están cuidando de alguien que está en situación de dependencia, que pueden ser menores, otras personas incluso mayores que ellas, o inútiles funcionales que tienen a su alrededor, que no les pasa nada, pero que hay que estar ahí cuidándoles como si no supieran hacer nada, ¿no? O sea, que eso también nos lo tenemos que hacer mirar. Claro, todo esto también genera un lenguaje en torno a las personas mayores muy negativo, ¿no? Vemos que en los medios de comunicación a veces se habla de nuestros mayores. Habría muchas palabras y muchas maneras de expresar, yo solo os voy a decir dos. Esta idea de nuestros mayores, yo nunca sé a cuántos tocamos, ya cada vez tocamos a más porque cada vez hay más, pero cuando decimos nuestros mayores, en el fondo estamos queriendo decir que les estamos infantilizando. Son como nuestros niños, les tenemos que tutelar, tenemos que tomar decisiones por ellos, porque no son personas adultas que puedan pensar por sí mismas, ¿no? Porque yo no he escuchado a nadie que hable de nuestros adultos. Eso sería ridículo. Hablamos de la sociedad, ¿no? Ahí es donde me parece que metemos a los adultos y adultas, ¿no? Que son quienes tienen derechos laborales, civiles, etcétera. Pero a nuestros mayores les tenemos que decir lo que les viene bien. Y seguro que lo que estoy diciendo no solamente lo dicen políticos y periodistas, también te lo dicen, si tienes 80 años, tu hija que te dice lo que te vendría bien. Dice, mamá, yo sé lo que te vendría bien. Claro, cuando tú le dices lo que le vendría bien a ella o a él, normalmente te dicen que mamá está trasnochada, ¿no? Porque no nos gusta. Bueno, pues esto también tenemos que aprender a decir, hay que parar, ¿no? Y luego otra manera de nombrar a las personas mayores es como abuelos y abuelas, ¿no? Todas las personas mayores son abuelos y abuelas, eso es un rol familiar, que lo puedes desempeñar o no. Primero, puedes desear desempeñarlo y no lo consigues, puedes no tener ninguna intención y te hacen abuela y bisabuela, con lo cual tampoco a lo mejor lo has deseado. Tienes un rol familiar que has tenido que tener hijos o hijas, ya para empezar, que no todo el mundo los ha tenido, con lo cual ser abuelo y abuela es un rol familiar que solamente lo eres de tu familia, punto, si es que llegas a serlo, pero no lo eres de la sociedad en su conjunto. Quedaros con esta idea porque al final una de las cosas que vemos es que sobre todo a las mujeres mayores en los medios de comunicación, ese parece que es el único papel que podemos desempeñar, sobre todo en las series, las películas, etcétera, ¿no? Todo esto evidentemente distorsiona mucho cómo vemos a las personas mayores y ya para cerrar este punto, en definitiva, vivimos en sociedades cada vez más longevas, cada vez tenemos la oportunidad de llegar a edades más avanzadas, pero seguimos teniendo unas imágenes de lo que significa envejecer, de lo que significa ser una persona mayor todavía muy negativas. Y por eso nos genera esta distorsión de que podemos llegar a ser muy mayores, pero nos da miedo llegar. Tenemos todo un imaginario muy negativo y eso es una de las cosas que tenemos que aprender a cambiar, ¿no? Por eso hoy convoco a todas las personas que estamos aquí para empezar a construir una sociedad en la que cumplir años sea lo mejor que nos puede pasar y no lo peor, porque la alternativa ya sabemos cuál es, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si adoptamos una mirada interseccional en el que nos hacemos mayores siendo mujeres? Bueno, pues una de las cosas que vemos es que se ha estudiado muy poco las repercusiones de las desigualdades de género en la vejez. Se ha estudiado muy poco, es una cosa muy reciente y de hecho yo que llevo 35 años en esto, cuando estoy empezando a ver que está despegando mucho más el interés por estudiar y por entender qué significa envejecer siendo mujer en una sociedad que nos discrimina por el hecho de ser mujeres y ser mayores, es una cosa muy reciente. Yo mi tesis la leí en 2015 y desde entonces yo voy notando un cambio y quizá los últimos 5 años se ha disparado y cada vez interesa más y además le interesa mucho más a chicas jóvenes, que eso es una de las cosas que me parece que es lo más interesante, ¿no? Y también es cierto que está interesando muchísimo más desde el ámbito del feminismo que desde el ámbito de la gerontología. Fundamentalmente, ¿por qué? Pues porque seguimos teniendo un sesgo muy androcéntrico. Yo digo alguna palabra que puede ser rara, pero os explico ahora lo que significa. Todas las ciencias sociales han sido androcéntricas y lo siguen siendo.
y la gerontología no iba a ser menos, ¿no? Cuando nació como ciencia sigue siendo, y todavía a fecha de hoy sigue siendo bastante androcéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al hombre se le ha considerado siempre como el sujeto universal, es decir, el ser humano siempre ha sido un ser masculino. Y si no, intentar recordar un centro de salud o una consulta de médicos que si tenían el cuerpo humano, ¿el cuerpo de quién era? De un señor, ¿o no? De hecho, yo os cuento una anécdota rápida. En Atapuerca, en el yacimiento, ponían un vídeo muy cortito para explicar la evolución del hombre. Así se llamaba, ¿no? Y entonces yo tenía al lado una pareja con una niña pequeña. Entonces ponen el vídeo completo, es un vídeo 8 o 10 minutos y van saliendo homínidos humanos, todos con su pene, ¿no? Hasta el final, y va hablando de la evolución. Entonces acaba el vídeo y le dice la pareja a la niña, dice, bueno, vámonos que ya ha acabado el vídeo. Dice la niña, no, han explicado de dónde viene el hombre, que ya me queda claro que es del mono, pero ahora supongo que explicarán de dónde venimos las mujeres. Bueno, eso os acordaréis toda la vida, eso es una visión androcéntrica, ¿no? O sea, para explicar la evolución del ser humano me pones todo el rato a señoros, ¿no? Andando hasta el Homo sapiens, pero no me pones ninguna figura humana, ninguna figura femenina. Cuando en el propio Museo de la Evolución de Burgos está Lucy, que es me parece que Australopithecus, ¿no? Es decir, que es una hembra y ni siquiera ahí tenemos esa mirada, ¿no? Bueno, por eso decimos que el hombre llegó a la luna, no, llegó el ser humano, porque los cálculos matemáticos para que llegara al cohete lo hicieron muchísimas mujeres, ¿no? Entonces, seguimos teniendo la idea de que al nombrar en masculino nos nombramos a todas, y si nombramos lo femenino solo nos nombramos a nosotras, ¿no? Bueno, pues esa mirada androcéntrica atraviesa también la gerontología, y de hecho el estudio del envejecimiento se ha estudiado como si fuera idéntico para hombres y mujeres. ¿Esto qué ha hecho? Pues ha invisibilizado mucho lo que nos pasa a las mujeres. Por eso somos la diferencia, no somos la norma, sino somos la diferencia, ¿no? ¿Qué pasa? Que el feminismo sí que ha estudiado las repercusiones de género, ¿no? Y cómo se han creado ha cuestionado este sesgo androcéntrico y las discriminaciones que sufrimos las mujeres, pero en general en la agenda feminista no se ha puesto lo que significaba el envejecimiento de las mujeres. Algunas llevamos toda la vida estudiándolo, pero no ha sido lo normal. ¿Cuándo se está haciendo más habitual? Pues cuando muchas feministas se están haciendo viejas. ¿Por qué? Pues porque en el fondo el feminismo no es un ente abstracto, lo construyen las mujeres feministas y han ido poniendo en la agenda aquellos temas que eran más urgentes y más importantes. Ahora está empezando a ser uno de los más importantes el envejecimiento. Por eso os decía que realmente el feminismo sí está incorporando mucho una mirada sobre lo que significa envejecer, mucho más que la gerontología, una mirada feminista. ¿Qué es esto entonces de envejecer siendo mujer en una sociedad edadista y machista? Pues hay una frase que me gustaría que os quedarais en la cabeza, y es que la discriminación por edad, el edadismo, afecta más a las mujeres mayores que a los hombres mayores, y la discriminación por género afecta más a las mujeres mayores que a mujeres de otras edades. Esta doble discriminación hace que evidentemente nos está diciendo, en definitiva, que es mejor ser joven que ser mayor y que es mejor ser hombre que ser mujer. Y por lo tanto esta doble discriminación nos atraviesa. A mí esto me ha costado mucho que desde la gerontología no se entendiera, porque en realidad en el fondo la gerontología tendría que haber sido feminista desde el minuto 1, porque vemos que el envejecimiento no nos afecta igual en una sociedad patriarcal y machista, pero además edadista, a los hombres que a las mujeres, ¿no? De hecho, en gran medida, ser mujer y ser mayor está doblemente devaluado y por eso nos tenemos que buscar esas claves de supervivencia para superar esa mirada, pero también muchas de las aportaciones que realizamos las mujeres, especialmente a lo largo de toda la vida, pero también cuando nos hacemos mayores, están muy invisibilizadas, ¿no? De hecho, cocinar o coser o cuidar lo hemos hecho las mujeres siempre. Cuando se ha profesionalizado la cocina y la costura, la han ocupado hombres. Son especialmente patriarcales porque hablan bien de sus madres, pero poco más, ¿no? Y las mujeres se han quedado fuera de los márgenes de esas profesiones. Parece que ahora tienen que estar ganándose el terreno en un lugar donde habitualmente eran importantes, ¿no? Por eso siempre decimos que si a lo mejor los cuidados se profesionalizan desde el ámbito masculino, lo mismo cogen valor, porque como lo seguimos desempeñando las mujeres, pues parece que siguen teniendo poco valor. Eso tenemos también que reflexionarlo, ¿no? Entonces solamente os voy a decir algunas cuestiones
de este doble rasero para envejecer según el género, ¿no? ¿En qué nos afecta? ¿Por qué tenemos que tener una mirada interseccional de qué significa envejecer siendo mujeres en una sociedad patriarcal y edadista? Pues porque hacerse mayor no es lo mismo para los hombres que para las mujeres, está claro. Para ellos, hacerse mayor, pueden presumir incluso de cumplir años. Pueden demostrar que tienen los años que tienen. En definitiva, pueden hacer gala de sus propios años, ¿no? Mientras que las mujeres tenemos permanentemente que enmascararlos. El mensaje que se nos transmite siempre a las mujeres mayores es que tenemos que esforzarnos por parecer jóvenes. Por lo tanto, para nosotras el envejecimiento es un antimodelo. Nunca parece que... De hecho, ahora ya no pasa tanto, pero cuando yo era pequeña decían que a una mujer no se le podía preguntar la edad, que era de mala educación, ¿no? Porque nosotras no podíamos decir la edad que teníamos, ¿no? Ahora eso ya se va superando y además incluso muchas mujeres muy empoderadas dicen la edad que tienen, pues diciendo he llegado aquí, a ver si llegas tú, ¿no? O sea, esto es todo un éxito. Pero para nosotras es un antimodelo y además vivimos en una sociedad que no solamente es edadista y patriarcal, sino que también es capitalista. Y si os quedáis una noche a ver una película en televisión, vais a ver la cantidad de productos que nos venden para poder aparentar que no tenemos la edad que tenemos. Tintes, cremas, todo tipo de tratamientos. Bueno, yo os aconsejo, supongo que ya lo haréis muchas, que os compréis crema hidratante porque es fundamental, pero la más barata. Así de fácil. O sea, las cremas antiarrugas no las quitan. Lo puede poner y además, como hace poco escuché a una monologuista, me encantó. No sé si hace falta una crema de día o una crema de noche, porque la crema no sabe si es de día o es de noche. O sea, tiene poco sentido. A lo mejor con que te compres solo una crema es suficiente. Es necesario hidratarse, pero la cantidad de cosas que nos venden, el serum de no sé qué, la gota de no sé cuál, la crema, bueno, para que sigamos consumiendo, no para estar bien, sino para aparentar que tenemos una edad que no tenemos. Eso nos lo tenemos que hacer mirar. Yo prefiero gastarme el dinero en otras cosas que tener que gastármelo en algo que puede ser muy caro y que desde luego os puedo asegurar que no me va a llevar a ningún sitio. Luego hablaremos de la cirugía estética. También para nosotras hay una etapa de la vida, por lo menos todavía para gran parte del patriarcado, cuando ya dejamos de ser reproductivas, eso que se llama menopausia, ¿no? Que es terrible porque cuando hemos tenido la menstruación éramos unas histéricas, pero luego cuando dejamos de tenerlas también seguimos siéndolo. O sea, nunca estamos bien, ¿no? Para nuestro entorno nunca estamos bien. Se ha considerado hasta una enfermedad. Ahora estamos intentando, bueno, ya la revista Lancet ha aceptado que no es una enfermedad, que es un proceso natural y que a lo mejor si te dan sofocos lo que tienes que decir es que te está dando un sofoco y que se aguante todo el mundo y que abran la ventana. Porque si a los señores les hubieran dado sofocos, os puedo asegurar que todo el mundo sabríamos lo horrible que es. Pero nosotras lo ocultamos porque es que si no además está fatal. Hace poco me decía una mujer, dice, bueno, es que yo en una reunión dije que tenía sofocos y que dice, oye, por favor, a mí no me hables de que tienes la menopausia, como si fuera algo contagioso, ¿no? Como si le fuese a pasar algo. O sea que también nos tenemos que empoderar mucho ahí, porque al final es como ellos están, si os dais cuenta, a los 50 y tantos años, que es otra de las cosas importantes, ¿no? Esta idea que lo decía Teresa del Valle, la atribución de la edad, que es a los hombres siempre a nosotras, perdón, siempre se nos considera mayores a edades más tempranas. Y tiene en gran medida que ver con llegar a los 50 y tantos años, los hombres están en el esplendor de su vida y nosotras vamos en caída libre. Esa es la imagen social. Otra cosa es como cada una de nosotras lo vivimos y lo llevamos. Pero la imagen social es esa y hay mucho chiste, hay mucha peli, hay mucha serie que pone constantemente la idea de la menopausia como si estuviéramos todas locas, ¿no? O sea que eso sigue estando ahí. En el tema sexual es otra cuestión del doble rasero, ¿no? O sea, si ya la vejez es una etapa sexuada a nivel general, parece que los hombres pueden seguir teniendo deseos, sobre todo en la erótica heteropatriarcal, los hombres pueden seguir teniendo deseos y pueden estar con mujeres jovencitas, al revés, que mujeres mayores sigan teniendo deseos y ganas y además estén con hombres jóvenes. Muchas veces te dicen, ¿qué habrá visto ese chico en esa señora? Pues posiblemente lo mismo que al revés. O sea, que ahora mismo Robert De Niro con 80 años esté con una chica de 20 y tantos, nadie lo cuestiona. Pero que Cher, que tiene 70 y tantos, esté con uno de 40 y tantos, dicen, ¿qué habrá visto ese hombre en Cher? Hombre, pues si quieres te lo empiezo a contar. Yo si quieres te lo empiezo a contar, ¿no? Pero eso se ve mal, incluso como patológico, o se ridiculiza, ¿no? En los medios de comunicación, en las películas, en las series, hay muy pocas mujeres que sean protagonistas de cosas. Nos cuesta seguir siendo astronauta, políticas, periodistas, arquitectas, policías,
Y cuando lo somos criticadas. De hecho, Judy Foster, que no se ha operado y tiene 60 y tantos años, ha estado haciendo una serie de inspectora de policía, la entrevistó un periodista diciendo que si no se había dado cuenta de que aparentaba la edad que tenía 60 y tantos años, se le notaba ya el cuello, las arrugas, dijo ella, sí, claro, es que tengo esta edad, y dice, hombre, ya, pero es que al menos podías, no sé, intentar disimularlo, ¿no? Quedar mejor en la pantalla. Claro, si todas se operan, al final el mensaje que nos lanzan al resto de las mujeres es que no podemos aparentar la edad que tenemos, ¿no? También se lo dijeron a Naomi Watts, que hizo una serie sobre la Fox, cuando aparentaba la edad de una mujer de 50 y tantos años, y también le dijeron que ella aparentaba realmente una edad de 50 y tantos años. O sea que al final, si tienes 60, tienes que aparentar 50, si tienes 50, 40, si tienes 40, 20, y las de 20 supongo que harán, pues no sé, de niñas de 12 años, ¿no? O sea, nunca podemos encajar. Yo ya fuera de cámara diré lo que opino, por ejemplo, de la película Sustancia, no lo voy a decir bajo la cámara, pero también, ¿no?, que trabaja y habla, ¿no?, de lo del cuerpo de las mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Que en realidad casi siempre aparecemos en las series, en las películas, con un papel secundario, con una sexualidad anulada, en donde lo más importante es destacar que somos la madre o la abuela de alguien. Hombre, ya no estamos en la película Ben-Hur, que ni siquiera sabemos cómo se llamaban, la madre y la abuela y la hermana de Ben-Hur, eran la hermana y la madre de Ben-Hur, no tenían nombre. Eso, cuando se estudia desde la perspectiva de género, hay películas en las que si las mujeres ni siquiera tenemos nombre es porque no somos importantes, ¿no? Somos a lo mejor la hermana, la madre, la abuela de alguien. Pero casi siempre aparecemos con un papel muy secundario y de abuelidad. De hecho, hace poco en una entrevista, el año pasado, dijo María Galeana, supongo que sabéis quién es, esta actriz que sale en la serie Cuéntame. Durante 22 años, ella dijo en la entrevista, he estado 22 años diciendo a los guionistas que me dejaran sacar los pies del tiesto y me han convertido en la abuela de España. Pues ahí han perdido una oportunidad de demostrar que una mujer mayor puede ser algo más que la abuela de toda una familia, ¿no? Y encima que te construyan como la abuela de España, ¿no? Y encima ella decía, yo no me parezco en nada a la mujer de la serie porque he sido maestra toda mi vida, he estado en el teatro aficionado, pero cuando me he jubilado me he dedicado a ser actriz. Entonces no encaja en absoluto, pero no te dejan, decía, a mi hija en la serie sí la han dejado estudiar, crear una empresa, enfrentarse a su marido, pero yo he tenido que quedarme como la abuela, ¿no? Entonces nos queda mucho todavía, claro, vamos viendo cada vez pues alguna serie, alguna película en la que vemos cómo las mujeres podemos empezar a estar más empoderadas, representamos otros papeles diferentes, porque al final mujeres mayores en cargos de responsabilidad o en profesiones están. Pero a los que vemos siendo ladrones, astronautas o lo que sea con la tana de años, es a ellos, ¿no? Hace poco yo vi una película de Robert De Niro y de Al Pacino que eran como dos inspectores de policía que tenían 60 y tantos, 70 años, y empecé a contar todas las mujeres que salían en la serie y ninguna aparentaba más de 30. Y eso sigue sucediendo. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos también que cambiar. Se va viendo, como hay más productoras, más directoras, más guionistas, se va viendo que hay un cambio. Y algún director y algún productor que también, o guionista, que también pone un imaginario de las mujeres mejor, ¿no? Con lo cual, todo esto lo tenemos que cuestionar en gran medida, porque si no terminamos pensando que lo único que pueden ser las mujeres mayores es eso. Y las mujeres mayores también piensan que eso es lo más importante para ellas, ¿no? Por eso, si alguna, en algún momento dado, supongo que os habrá pasado alguna vez a vosotras, a mí ya por lo menos sí me ha pasado, ¿no? Que me dicen, estoy harta de preparar la cena de Nochebuena. Ya no quiero preparar más el cordero. Y toda la familia dice, pero no, mujer, con lo que a ti te gusta cocinar. Con lo bien que lo haces, pero si a ti te encanta. Y tú lo dices un año y dices, a ver si consigo, ¿no? Ya con 81, con 82, con 83. Entonces dices, hombre, a lo mejor escúchala, ¿no? Si te está diciendo que no quiere preparar ya más la cena, una de dos. Claro, si te empoderas mucho, dices, ya no hago la cena, pero si no, pareces una vieja rabiosa. O sea, si dices eso, pareces una vieja rabiosa. Entonces, búscate un grupo de amigas, te juntas con tu familia y dices, mira, ya no queremos preparar la cena de Nochebuena, a ver si se entiende. Pero no es fácil hacerlo, porque parece que es lo único o lo más importante o lo que más representa a una mujer mayor. Y al final estar en los límites no es nada fácil. Yo cuento todos estos ejemplos para que entendamos que somos mucho más que unas buenas croquetas que preparemos o un buen cordero que hagamos. Podemos hacer otras muchas cosas, ¿no? Claro, evidentemente también nos vamos encontrando muchas dificultades, sobre todo de las mujeres más mayores, ¿no? Vemos que en gran medida el haber vivido en una sociedad patriarcal, el haber desempeñado determinados roles,
las han atravesado toda la vida. Yo cuando en mi tesis doctoral hablaba con mujeres de más de 80 años, muchas no las dejaron estudiar. Podían ser muy listas y tener muchas ganas de estudiar, pero no las dejaron estudiar, porque lo que se esperaba de ellas es que fueran esposas y madres. Y eso no se aprendía en el colegio, se aprendía en casa. Entonces eso nos ha atravesado a las mujeres y por eso nos encontramos, ahora mismo en España hay mucha más diferencia entre las mujeres de más edad y las mujeres más jóvenes que entre los hombres de más edad y los hombres más jóvenes. De hecho, tenemos uno de los países del mundo con más doctoras y licenciadas jóvenes y donde todavía nos podemos encontrar con mujeres mayores analfabetas. ¿Por qué? Porque a ellas no se les dieron esas oportunidades. Eso no nos lo encontramos tanto en el caso de los hombres. Hay menos diferencia. Hay diferencia, pero no tanta como en el caso de las mujeres. La entrada en el mercado laboral, claro, para muchas mujeres fue muy difícil, sobre todo para las que se casaron. Yo, por ejemplo, en mi tesis lo que me encontré es que las mujeres solteras, las viejas solteras, habían envejecido mucho mejor. Tenían más dinero, más estudios, habían tenido unas vidas más elegidas, porque habían podido hacer esas cosas durante toda su vida y muchas casadas no pudieron. Tuvieron que estar cuidando de la familia, de los hijos, podían entrar y salir del mercado laboral, en trabajos a veces precarios, sin cotizar a la seguridad social. Y claro, luego nos encontramos, cuando decimos, hay más pobreza entre las mujeres mayores, sí, claro, pero no es por casualidad. Es porque para muchas no hubo cotización o muchas se casaron y estuvieron compaginando muchos trabajos, se quedan viudas, lo que cobran es una pensión de viudedad, que es la mitad de una pensión de jubilación. Es decir, si un señor se muere, se queda la mujer con la mitad de la pensión, pero si una mujer se muere, el señor se queda con su pensión entera, aunque tenga los mismos gastos, ¿no? Bueno, todo eso también, evidentemente, hace que miremos el envejecimiento de muchas mujeres como mucho más problemático, porque realmente llegar a edades muy avanzadas con pocos recursos hay que potenciar mucho el estado del bienestar, porque si esas mujeres necesitan apoyos privados no los van a encontrar, no los van a poder pagar, ¿no? Para ir terminando toda esta parte, fijaros que nosotras llegamos a tener una esperanza de vida mucho más larga que los hombres, o bastante más larga, pero esto a veces hay que analizarlo desde una perspectiva feminista. ¿Por qué? Pues porque el desempeño de todos los roles que hemos tenido las mujeres a lo largo de la vida ha hecho que nos pase factura sobre nuestra salud. Esto es una de las cosas que a las mujeres nos cuesta entender, que haber estado pendiente de todo el mundo, haber estado trabajando en tantas cosas, cuidando de todo el mundo, durmiendo menos, poniendo la felicidad de todo el mundo por delante, eso nos pasa factura. Y pensamos que no. De hecho, la última encuesta que se ha hecho de Eurostat en Europa dice que las mujeres trabajamos entre 7 y 10 horas más a la semana que los hombres. Si pensamos que eso no nos pasa factura, claro que nos pasa factura. Una de las cosas que vemos es que dormimos menos, estamos más cansadas, más estresadas, más pendientes de todo el mundo. Porque aunque hayamos llegado a 2025 y hablemos de corresponsabilidad, sinceramente, señora, la corresponsabilidad no existe. Todavía no está existiendo en España. El 82% de las personas que cuidan de otra persona son mujeres. El 82%. O sea que nos queda muchísimo camino por andar. Yo creo que cuando hablamos de políticas públicas y de empoderarnos las mujeres, lo que tenemos también es que decir, ¿qué pasa con los señores? Ni están ni se les espera. Porque sí, más o menos cuidan de menores, pero no cuidan de personas en situación de dependencia mayores. De hecho, lo que vemos es que las mujeres hasta la edad de 50 años siguen cuidando más de todo el mundo que de ellas mismas. Claro, cuando llegan a edades mucho más avanzadas que los 80 años, ¿cómo no van a llegar peor? De hecho, llegan con cosas como, por ejemplo, la lumbalgia, la artrosis, que se padece en gran medida cuando has estado cuidando y atendiendo de todo el mundo. Entonces, esto que parece una tontería, pero no lo es, cuando deberíamos estar más dedicándonos a nosotras mismas, estamos permanentemente pendientes de todo el mundo. Claro, seguir cuidando de todo el mundo también pasa factura a muchas mujeres, que es, no tengo el tiempo para mí, no hago lo que yo verdaderamente deseo, y por ejemplo, Antonio Guijarro, ya en los años 2000, diagnosticó el síndrome de la abuela esclava a mujeres que iban a su consulta y le empezaban a decir, me duele la cabeza, tengo problemas digestivos, tengo insomnio, tengo ganas de llorar, estoy muy cansada. Y a veces decía, bueno, debe ser porque es mayor. Pero empezó a deconstruir su biografía, no atender tanto al síntoma, sino a la biografía, qué es lo que hacían esas mujeres, y lo que comprobó es lo que estaban, era sobrecargadas de cuidar, especialmente de menores, también, como os digo, de los inútiles funcionales que tenían a su alrededor, de otras personas en situación de dependencia, y eso cargaba a las mujeres, es decir, atendían su casa, atendían la de los demás, cuidaban de todo el mundo, como para que no les pase factura. Claro, si en el 8M yo a veces les digo a las abuelas, digo, no hagáis nada, no cuidéis de nada, se para el mundo.
Pero claro, sois la gran solucionadora del problema de cómo conciliamos las personas el trabajo con la vida personal. O sea, de hecho, yo he estado en un I+D durante 4 años investigando cómo estábamos las mujeres en el mercado laboral. Yo me he encargado de analizar hasta qué punto las abuelas contribuyen a que las mujeres estemos en el mercado laboral, y es una ecuación importantísima meterla en las políticas de igualdad y políticas públicas, porque realmente las abuelas son fundamentales, especialmente para las personas de clase baja, ¿no? De clase obrera. Por lo tanto, es mucho más importante atender a las trayectorias de las vidas de las mujeres que a los síntomas que nos manifiestan, porque otra de las cosas importantes que vemos es que las mujeres mayores están sobremedicadas con psicofármacos. ¿Por qué? Pues porque van muchas veces al médico a contar lo cansadas que están, lo hartas que están, lo poco que duermen. Claro, se les da una pastilla. Claro, si el médico dijera, siéntate aquí, cuéntame todo lo que te pasa, mucho de lo que le pasa no se cura con una pastilla, se cura con un cambio en un entorno de familia o un entorno social, ¿no? Y eso no, por eso habría que desmedicalizar a muchas mujeres que en gran medida toman ansiolíticos, que no deberían estar tomando, porque en realidad lo que están es sobrecargadas de atender, de cuidar y de pensar en todo el mundo, ¿no? Ya con esto termino. Todo esto, evidentemente, aunque tengamos una idea de que el género y la edad nos afecta y es muy importante, no podemos olvidar que evidentemente no es lo mismo la clase social, el estado civil, el nivel instruccional que hemos llegado. Es decir, al final, una de las cosas que yo veía, por ejemplo, en mi tesis y que me sigo encontrando, es que las mujeres mayores solteras o separadas son las que están mejor frente a las casadas. Es decir, y es lo contrario con los hombres. Para los hombres el estar casados es un colchón y es un apoyo, cosa que para las mujeres es un mayor coste. Si esto sigue sucediendo a fecha de hoy, es algo que tenemos que todavía revisar, ¿no? Pero claro, no solamente tenemos todos estos problemas las mujeres, tenemos muchísimas capacidades y muchísimas fortalezas, que son las que tenemos que utilizar para la parte final de las claves. ¿Qué capacidades y qué fortalezas tenemos? Pues, por ejemplo, las mujeres tenemos muchísima más capacidad para vivir solas. Muchísima más. O sea, la autonomía residencial es inmensa. Si una mujer mayor se queda viuda, el único problema que tiene, bueno, aparte de que ha perdido a su pareja, no vamos a decir que esté encantada porque se haya muerto, ni mucho menos, ha perdido a su compañero, pero también pierde recursos económicos. Ahora, todo lo demás se puede manejar perfectamente. Al revés, no. Si un hombre mayor se queda viudo, es mucho más complejo. Posiblemente a lo mejor no sabe cocinar, no sabe manejarse en la vida diaria, cómo se manejan ellas. Y entonces a ellas encima, como te has quedado viuda, pues ahora vamos a cargarte con alguna cosa más, no vaya a ser que te aburras, ¿no? A lo mejor con cuidado de nietos, con venir a comer todos los domingos a tu casa, ¿no? Este tipo de cosas que muchas te dicen, no, déjame, que yo lleve el duelo como pueda, ¿no? A ver si me animo después de lo que me ha pasado. Otra de las cosas que vemos es que las redes de las mujeres mayores son mucho más fuertes. Las redes, los vínculos, las redes sociales son mucho más fuertes que en el caso de los hombres. Y eso hay que potenciarlo y hay que decirlo, porque para nosotras es una tabla de salvación. Si pensáis, yo a muchas mujeres mayores les pregunto, todas queremos mucho a nuestra familia, yo no voy a decir que no, todas las queremos, pero ¿con quién te lo pasas bien? Con tus amigas, con tus colectivas, con las asociaciones. No perdamos esa red. O sea, la familia es muy importante y es un vínculo estupendo, pero no perdamos algo que las mujeres hemos ido construyendo desde siempre y que llegamos a mayores teniendo ese tejido. Tenemos amigas, y además es que tú vas a cualquier sitio, tú vas a una biblioteca, una librería, una conferencia, un teatro, un cine, una cafetería, y que te encuentras grupos de mujeres. No te encuentras grupos de hombres, no te los encuentras. Te los encuentras más en bares, más tomando vinos, más que cafés, ¿no? A lo mejor por eso se mueren antes, no lo sé. Esto también hay que plantearlo. Pero ellas están en todo. Y esto es una de las cosas que vemos. De hecho, las mujeres tienen mucho más afán de seguir aprendiendo que los hombres. Hace poco me decía un profesor de informática, que me pareció muy graciosa la imagen, decía, estoy dando clase de informática, estaba dando clase de móviles, ¿no? Aprender a manejar mejor el WhatsApp, sacarle todo el partido, porque queremos que se lo sacamos, pero se pueden hacer muchísimas más cosas, ¿no? Cómo te descargas un certificado digital. Bueno, es un poco un aprendizaje digital a través del móvil. Todos son mujeres. Solamente tenía un hombre, ¿no? Pero todas llevaban el móvil de sus maridos para que le descargara el certificado digital. Y claro, decía el profesor, no, me niego, que vengan ellos. Decía, uy, es que mi marido no quiere venir. Dice que esto es muy pesado, que él ya no está para esto. Dice, pues que venga. Y claro, yo hablando un día con él me decía, ahora entiendo por qué vosotras
envejecéis más y vivís más. Dice, porque es que realmente los hombres caducan como los yogures. O sea, vosotras seguís aprendiendo y os siguen interesando cosas. O sea, yo en UNATE tenemos más de 2.000 alumnos y alumnas y el 80% son mujeres. Y damos todo tipo de formación, desde idiomas, salud y bienestar, historia y literatura, astronomía. Da igual lo que hagamos, siempre vienen mujeres. Y eso es algo que también tenemos que hablar con los hombres. ¿Por qué no les interesa? O sea, al final, muchas mujeres mayores a mí me dicen, y esto está mal que se esté grabando, pero bueno, lo voy a decir, ¿no? Es que me termina pareciendo poco interesante mi marido, porque solo me habla de fútbol. Y yo le hablo de Frida Kahlo, y del último libro que me he leído, de una exposición que he ido al Guggenheim. Entonces, esto también a los pocos hombres que participen, por favor, animar a otros. Porque es que si no terminamos generando sororidad, porque es que somos mucho más interesantes las mujeres. Porque ellos al final se quedan, no sé en qué momento de la vida, pero no siguen en este actual. Es como que este tiempo no es el suyo. Pudieron hacer cosas en otro momento, pero como que este tiempo no lo habitan, como un tiempo suyo en el que siguen aprendiendo y terminan siendo personas menos interesantes para nosotras. De hecho, algún hombre a mí me lo dice, me dice, es que yo prefiero irme con señoras a tomar un café porque me parece mucho más entretenido que irme con señores porque no me gusta el fútbol y es de lo único que me hablan, ¿no? Entonces, no sé si las siguientes generaciones cambiarán, pero esto sigue sucediendo, ¿no? Hace poco le escuchaba a una persona que decía que si las mujeres dejaran de comprar libros, ir al teatro, al cine y a las bibliotecas, la cultura se paraba. ¿No? Porque somos las grandes consumidoras de cultura, ¿no? ¿Y qué pasa entonces con los hombres? O sea, ellos son tan importantes y se nos ha dicho que eran tan maravillosos, pero luego parece que a medida que van envejeciendo desaparecen de los lugares en los que estamos nosotras. Pues también nosotras tenemos que poner en valor eso, ¿no? Participamos mucho y de hecho para nosotras es fundamental, de hecho para muchas a mí me dicen que es una manera de superar en gran medida esas carencias de las que os he hablado antes, a lo mejor el haber sentido discriminación o excluidas a lo largo de la vida. También se experimentan nuevas maneras de entender tu propia edad cuando estás con otras mujeres, de otras edades también, ¿no? Estas nuevas socializaciones que se pueden conseguir estando con otras mujeres. De hecho, por eso nosotros desde UNATE, cada vez que viene el 8M o el 25N, intentamos poner el foco en las mujeres mayores, ¿no? El año pasado, por ejemplo, hicimos un rap en el que mujeres mayores decían un rap que se construyó el año anterior con frases reivindicativas que las mujeres mayores le dirían a la sociedad, a su familia, a los políticos, los periodistas, a las administraciones públicas. Y entonces el año pasado lo que le pedimos fue a Celia Bisul, que es una poeta y rapera, que construyera un rap con todas esas frases, y Escarnia hizo la música y la cantaron mujeres y la hicieron maravillosa, lo podéis ver en nuestra página web. Bueno, se llegó a tener más de 80.000 visualizaciones y al final, bueno, es importante visibilizar, no dar voz a las mujeres mayores porque ya lo tienen, lo que tenemos es que escucharla y que tenemos que generar un espacio donde se pueda escuchar su voz, ¿no? Pues ya termino mi exposición con todas las claves o las medidas que tenemos que hacer, por lo menos desde mi punto de vista. Mañana trabajaremos más en un taller que vamos a hacer, ¿no? Pero las claves que tenemos que ponernos delante y concienciarnos las mujeres para superar en gran medida que envejecemos en una sociedad que no nos mira bien. Fijaros que yo diría que por un lado nos invisibiliza, es decir, al final cuando nos hacemos mayores las mujeres desaparecemos, nos hacemos invisibles, ¿no? O si nos hacemos visibles es desde un punto de vista muy machista y patriarcal y muy edadista, ¿no? Nos hacemos solo visibles como abuelas, como mujeres asexuadas, no nos hacemos visibles de otra manera. Para hacernos visibles de otra manera hay que utilizar en gran medida algunas de las claves que os voy a decir, ¿no? La primera es que nos tenemos que atrever a decir que somos viejas, mayores, veteranas, senior, lo que nos dé la gana, la palabra con la que cada una se sienta más cómoda. Yo utilizo la palabra vieja, como también lo hace Ana Freisas o lo hace Mariluz Esteban, porque creemos que es habitar un momento de la vida que puede ser maravilloso. De hecho, a mí muchísimas mujeres mayores me han dicho que este es su momento, porque han tenido vidas muy duras, ¿no? Y ahora puede ser precisamente su momento. Hay que poner en valor eso, ¿no? Por lo tanto, nos tenemos que atrever a nombrarnos con esos nombres sin tener que aparentar otra cosa, que no pasa nada. Es decir, que llegar a esta etapa de la vida es todo un éxito, ¿no? Por lo tanto, necesitamos disfrutar de ser viejas y de poder parecerlo. No tener que estar permanentemente disimulando o ocultando lo que somos, porque además eso tiene mucho trabajo. O sea, estar demasiado pendiente de ocultar
la edad que tienes y de aparentar te impide ser. Yo creo que es más importante ser y hacer lo que una desea que aparentar lo que una no es, ¿no? También aceptar la edad que se tiene como lo mejor que nos puede pasar, porque ya sabemos que la alternativa es habernos quedado por el camino, con lo cual cumplir años es lo mejor que nos puede pasar. También es cierto que yo os digo que cuando yo me encuentro con mujeres muy mayores, te están todo el rato diciendo la edad que tienen. Es que yo tengo 90 años, que yo tengo 95, porque claro, al final llegar ahí es todo un éxito. Quizá los márgenes, el estar en 60 y muchos, 70 y tantos, es donde estamos ahí como, ay, que no quiero, que estoy, que no puedo, ¿no? Y por eso una de las cosas que estamos viendo es que están casi más empoderadas las de 80 y tantos que las de 60 y tantos, ¿no? Entonces tenemos que mirarnos en el espejo de todas esas que ya han hecho todo un cambio y un avance para decir, he llegado hasta aquí y esto es un éxito, ¿no? También tenemos que resignificar el cuerpo de las mujeres mayores para ser más libres. Es decir, al final nuestro cuerpo, yo diría que en realidad nunca hemos estado contentas con él. Las mujeres llevamos enfadadas con nuestro cuerpo toda la vida. Da igual la edad que tengamos. De hecho, yo hace unos años con mi madre, ya mi madre falleció, pero me acuerdo que hace unos años con mi madre estaba viendo unas fotos, yo debía tener 18, y oye, os puedo decir que cuando vi la foto dije, joder, estaba como un cañón. Y mi madre me pegó una bronca, me dijo, ¿ah, sí? ¿Tú sabes la lata que me dabas con esa edad? Si tenías mucho pecho, si tenías poca cadera, si tenías el culo plano, si eras muy alta, si eras muy... Y digo, es que es verdad, nunca hemos estado contentas. Con 18, con 35, con 60, nunca hemos estado contentas. Ya. Somos como somos. Y una de las cosas que yo recomiendo es que os miréis muchísimo al espejo. Y desnudas, mejor. Miraros mucho, porque os haréis amigas de vosotras mismas. El reflejo que veáis sois vosotras. Os ha permitido la vida llegar hasta ahí. Entonces dejemos ya de estar enfadadas con nuestro cuerpo. Al final nos está permitiendo vivir y disfrutar, sentir, tocar, bueno, pues que disfrutemos del cuerpo que tenemos, porque si no, nunca vamos a estar bien las mujeres, ¿no? Me acuerdo que Lucía Sombras hizo unos vídeos que se llamaban Los cuerpos de las mujeres en la vejez, es una artista, una bailarina de danza buto y además artista visual. Y junto a las lideresas de Villaverde, las puso en bragas y sujetador, hizo un vídeo de cada una, ¿no? Alguna quería salir desnuda, pero dijo, no, que si no luego en YouTube no nos dejan poner el vídeo, ¿no? Entonces salían, pues bueno, medio desnudas. Yo me llevé a todas mis alumnas de la Complutense con 18, 19 años, estaban diciendo, madre mía, en mi vida yo no me habría atrevido a hacer eso ahora, ¿no? Entonces, que no tengamos que esperar tampoco a ser tan mayores para sentirnos verdaderamente libres. Luego también fuera de cámara, recordarme que os cuento una anécdota muy divertida de un balneario, pero no lo voy a contar aquí. Bueno, otra de las claves importantes. Tenemos que hacer visible la diversidad de las mujeres mayores y ponerla en valor. Arreglarnos como nos dé la gana y a nuestro gusto. No hay una manera de arreglarse por la edad que una tiene. O sea, es que eso no existe. Yo cuando me iba con mi madre a comprar ropa, que le encantaba la ropa de colores y pedía lo que fuera, un vestido, una blusa de colores y le decía a la dependienta, ¿para usted? Yo decía, no sabes dónde te has metido. No sabes en qué jardín te has metido. Cada una que se sienta cómoda como se sienta cómoda. No tenemos que encajar en ningún modelo, que nos olvidemos de que hay una estética que tenemos que cumplir. Cada una que nos podamos hacer, bueno, vestir, peinarnos, como nos dé la gana. Y además recompensarnos mucho entre nosotras, darnos mucho valor entre nosotras, decirnos lo bien que nos vemos. Que tenemos mucha tendencia a criticarnos, pues vamos a empoderarnos mucho reconociendo lo bien que nos vemos entre nosotras. Tenemos que cuestionar muchísimo, evidentemente, la cirugía estética. Tenemos que estar muy alertas. El otro día leí que España es el país del mundo en donde hay más operaciones de pecho, por ejemplo, del mundo, ¿no? O sea, que no estamos nada contentas. Yo fijaros lo que estoy diciendo, que tenemos que estar contentas con nuestro cuerpo y al final no estamos nada contentas con nuestro cuerpo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la cirugía estética. Al final, bueno, si tenemos que entrar en un quirófano, que sea para salvarnos la vida, pero no que entremos en un quirófano a lo mejor para quedarnos en él por una cuestión estética, ¿no? Y hace poco vimos en los medios de comunicación unas chicas a las que nadie les había puesto una pistola en la cabeza y se habían operado casi en un garaje por personas que no eran profesionales y les habían hecho un destrozo. Bueno, pues que tengamos mucho cuidado, pero todas las feministas lo tenemos que decir, hay que tener muchísimo cuidado con el tema de la cirugía estética porque es mucho más peligrosa de lo que creemos. Pero claro, si el modelo referente que tenemos siempre en los medios es de alguien que no aparenta la edad que tiene, ¿no? Pues es que al final es un coste, porque tú dices, ¿voy a ser yo la única que aparenta la edad? ¿Voy a ser yo la única que realmente cumpla años? ¿No?
Bueno, pues tenemos todas que empoderarnos en al final demostrar que tener arrugas o que hacernos mayores no es ningún problema. También atrevernos a decir que somos agentes de nuestra propia vida y que tomamos las riendas de nuestra vida. Es importante decir que no a lo que no nos interesa, aunque sé que eso es muy difícil, ¿no? Entonces es importante que sepamos cuáles son nuestros deseos, pero también atrevernos a manifestarlos, ¿no? A mí muchas mujeres me dicen, uy, es que si yo le contara a mis hijos lo que yo quiero, pues a lo mejor hay que tomarse una tila y un día decírselo, porque el problema es que no nos atrevemos, o buscar amigas para decirlo, ¿no? Nosotras hacemos muchos vídeos en UNATE precisamente para poner esto en valor, ¿no? La idea de que yo me tengo que atrever a decir lo que a mí me gusta, lo que a mí me apetece, aunque no todo el mundo le parezca bien, porque tú a lo mejor no cuestionas a los demás, ¿no? Pero claro, vivimos ahora mismo en una sociedad en la que personas de mi edad, de 50 y tantos años, hemos decidido que como ya no mandamos en los hijos, ahora vamos a mandar en nuestras madres y padres y les decimos lo que les viene bien, ¿no? En Cantabria hace poco me decía una señora, ahora mi hija se ha ido a vivir a no sé dónde era y decía, me llama todos los días y me dice, mamá, si llueve no salgas. No vaya a ser que te caigas, ¿no? Y claro, yo os digo una cosa, para que se os quede también grabado. El 80% de los accidentes y las caídas son en casa, así que salir. Salir como si no hubiera un mañana. Hay que salir a la calle, ¿eh? Porque las caídas son en casa. Hay que vivir, hay que disfrutar y sobre todo, si al final nos quieren tanto, que el cariño y el amor no sea control. Porque eso las feministas ya sabemos que mucho del amor es control. Entonces, si nosotros hemos permitido que nuestros hijos e hijas se fueran de Erasmus, patinaran, hicieran la vida que quisieran y nos hemos tragado el miedo de lo que les podía pasar, pues que ahora nuestros hijos e hijas, o no, mejor dicho yo, gente de mi generación, que nos traguemos el miedo y que nuestras madres y padres hagan lo que les dé la gana con sus vidas. Porque ahora hemos decidido lo que tienen y les viene bien. Hay mucha gente que me dice, es que yo sé lo que a mi madre le viene bien. Digo, sí, ¿y le has preguntado a ella? Porque a lo mejor lo que a ella le viene bien no coincide en absoluto con lo que tú crees que le viene bien, ¿no? Por lo tanto, también tenemos que aprender a decir que sí a todo aquello que nos apetezca. Que eso tampoco es fácil, ¿eh? Pero los trenes no pasan constantemente y las oportunidades tampoco las tenemos siempre. Entonces, aquello que nos apetezca hacer, vamos a buscar la manera de poder hacerlo, de poder llevarlo a la práctica, porque no siempre al final, a lo mejor aquello que queríamos hacer no nos hemos atrevido a hacerlo y hemos perdido la oportunidad de poder llevarlo a cabo, ¿no? Yo creo que se ha reivindicado mucho a las malas madres, pero yo creo que hay que empezar a reivindicar a las malas abuelas. Hay que hacer el club de las malas abuelas. Las abuelas no tienen por qué estar todo el día pendientes de preparar tupper para todo el mundo, de hacer las mejores croquetas. Y a lo mejor cuando veáis algún anuncio en el que parece que lo único que saben hacer las mujeres mayores es cocinar, pues escribir, ¿no?, a la marca y decir, oye, mira, las croquetas ya las hace muy bien todo el mundo, no solamente las abuelas. Y la lasaña también. Imagino que sabéis a qué anuncio me estoy refiriendo. Es decir, que al final no estamos solamente para eso en el mundo y además tenemos mucha vida y muchas cosas que poder contar y narrar, ¿no? Exigir que se respeten las decisiones de las mujeres mayores aunque a todo el mundo no le guste. Por eso es importante algo que se lleva ya mucho tiempo trabajando, que es el testamento vital o las últimas voluntades. Hay que hacer un testamento vital y unas últimas voluntades para poner ahí lo que cada una quiera y desee, por si acaso en algún momento tú ya no puedes tomar decisiones por ti misma. Y no vaya a ser que al final tiren tus cenizas al mar cuando tú no querías que te quemaran ni que te echaran al mar, ¿no? Entonces, bueno, que pongamos las cosas que queremos, como las queremos, y para eso tenemos herramientas e instrumentos. El otro día me decía una señora, uy, es que hablar de la muerte se acerca. Digo, no, la muerte va a venir igual. O sea, no se va a acercar porque haga usted un testamento vital. Lo que vas a decidir es que quieres hacerlo y cómo lo quieres hacer en ese momento final de la vida, ¿no? Igual que has decidido o quieres decidir cómo puede ser tu vida, también decide cómo puede ser ese final, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con este imaginario negativo del hecho de ser vieja, cuestionar mucho lo que sale en los medios de comunicación, en el cine, en las series. Fijaros, no sé si visteis la entrevista en La Revuelta que llevaron, Broncano llevó a Ana Belén, tiene 70 y tantos años, llevó a Ana Belén y retuitearon los de La Revuelta mientras estaba Ana Belén, yayas de España, mirar a Ana Belén. La que se montó en redes, no sé si lo visteis, bueno, yo me llamó una periodista y claro, yo le dije, digo, simplemente hay una cosa, Ana Belén no ha ido a La Revuelta por ser la abuela de nadie. Ha ido a La Revuelta por ser actriz, cantante y además por estar estupenda. Y parece que todas tenemos que estar igual. Bueno, habrá mujeres de 70 y tantos años que no están como ella y no pasa nada, ¿no? Pero no fue a La Revuelta por ser la abuela de nadie. Entonces,
se criticó mucho y luego se dijo, cuidado, esa mujer es mayor, pero no es abuela y no está ahí por ser abuela. Entonces eso de llamar a todas las mujeres mayores de España yayas, mirar lo que hace Ana Belén, pues es lo que os decía antes, es que parece que solamente se nos puede nombrar con esa categoría de familista, ¿no? También, otra cosa importante, cuidado con los mandatos de la actividad imposible. Ahora todas las viejas tienen que estar sin parar, ¿no? Ahora desde que te levantas hasta que te acuestas, esto del envejecimiento activo, esto es un no parar. Ahora voy a Tai Chi, hago sudokus, voy a una ONG, nado, hago paseo saludable, cuidado que tengo que hacer 10.000 pasos, solo llevo 7.500, tengo que además estar con mi familia, hablar con mis amigas, por favor, aburriros un poco, o sea que no pasa nada. Se acaba de presentar una tesis doctoral que dice que las personas que se aburren y son perezosas son muy listas. No, o sea que aburriros, o sea, de vez en cuando disfrutar, voy a decir, bueno, me voy a quedar en casa y voy a aburrirme un rato, porque estamos en un nivel de estrés que bueno, está muy bien hacer cosas y participar, pero también parar un poco, decir, me voy a quedar en casa mirando el techo, que cuando hacemos eso decimos que no hago nada, no, estás mirando el techo, que tiene su valor, cuidado, pero también cuidado, no vaya a ser que veas una grieta o y dices, uy, tengo que pintar, cuidado que eso también nos pasa a las mujeres, que de repente decimos, uy, eso no está muy bien, a ver si lo pinto este verano, no, da igual, que siga estando roto. Os cuento una anécdota también muy graciosa tenemos un centro comunitario en Campo de Yuso al que van sobre todo mujeres mayores de ese municipio, y hace poco me decía una mujer bastante mayor, me decía, yo vivo en una casa de 3 plantas y en la última, que es el sobrado, pues yo claro, limpio toda la casa y normalmente hay alguna telaraña, pero yo la suelo quitar. Entonces me decía, ahora que yo estoy viniendo al centro comunitario, claro, pues ya no me da tanto tiempo a limpiar, porque vengo a clase de historia, a hacer no sé qué, estaba todo el día haciendo cosas, ¿no? Y entonces le dijo la nieta, dice, abuela, he subido al sobrado y había una telaraña enorme. Y dice, ay, la tengo que quitar. Y le dice la nieta, no la quites, porque como ahora haces tantas cosas, la telaraña puede crecer. Entonces es una broma que tenemos nosotras que decimos, cuanto más grande sea la telaraña, es que la señora está más empoderada y hace muchas más cosas, ¿no? Pero también le decimos, pero cuidado, o sea, ni tienes que quitar la telaraña, ni tienes que estar en un nivel de estrés que ya no pares de un lado para otro. O sea, hay que buscar el equilibrio, ¿no?, entre todas esas cosas. También cuidado con el amor de los hijos, ¿vale? Esto es una clave importante. Nos tienen que querer, pero con distancia. Con distancia. O sea, yo le digo a la gente mayor, decirle a vuestros hijos que se vayan a vivir lejos y así les vais a visitar. Si es que está muy bien, que se vayan a Bruselas, les vais a visitar. Porque todos juntos, todos pegados, te dicen, no es que tengo a mis 3 hijos juntos. Yo digo, qué pereza, ¿no? No. Eso hay que tener cuidado porque es muy invasivo. O sea, te quieren tanto que no te dejan respirar. Luego también os contaré otra anécdota, ¿no? Pero hicimos un vídeo el año pasado, en el 15 de junio, que es el Día Internacional de la Toma de Conciencia de la Violencia y el Maltrato a las Personas Mayores, y nosotros trabajamos ese microedadismo y micro malos tratos, que ni siquiera lo llamamos como malos tratos porque no consideramos que lo son, ¿no? Porque claro, al final parece que malos tratos es que te peguen, pero también malos tratos es que tú vayas al médico con tu hija, tú seas la enferma y el médico hable a tu hija. Le dices, hola, estoy aquí, está hablando de mí, de mi enfermedad, ¿no? Está hablando, eso es maltrato. Por lo menos no es buen trato. Y si algo no es buen trato, es que es maltrato. Y si tus hijos, como hicimos uno de los vídeos, tú te estás yendo de juerga, te vas con tus amigas y te están diciendo ¿dónde estás? ¿Por qué no estás ya en casa? Pues eso es un control. Al final te están controlando. Entonces, que te quieran, pero no te controlen, que te dejen libre. O sea, que te dejen. Y ni siquiera es que el concepto de te tienen que dejar, es que tú tienes que poder hacer cosas y poder contarlas, ¿no? En el vídeo salía la mujer que le estaba llamando el hijo y ella estaba de copas con sus amigas y le miente. Le dice que está en casa, ya a punto de acostarse, ¿no? Y que nada, que se ha cenado una pera, como él le suele decir, que no cene mucho, porque si no, luego se va mal y le duele la cabeza. Y entonces, claro, cuando cuelga le dicen las amigas, ¿pero por qué miente? Dice, pues porque si le digo la verdad, me regaña. Entonces, claro, al final, eso me pasó a mí en un tren, ¿no? Con unas señoras mayores. Dices, si a los 80 años yo tengo que estar mintiendo a mi hijo para que me deje tranquila, claro, yo en el fondo dices, eso es lo que hacían los adolescentes a sus padres, ¿no? Entonces, al final terminas convirtiéndote en un adolescente con 80 años mintiendo a tus hijos para que no te regañen. Posiblemente no te creen,
O sea, lo que tú les estás contando tampoco te lo creen, pero yo creo que se quedan tranquilos, ¿no? Entonces, cuidado con el amor de los hijos, que verdaderamente sea amor y no sea control. Ya voy terminando. Las mujeres mayores tienen pasado, pero tienen presente y tienen futuro. Esta idea de que solamente la gente joven es el futuro de la sociedad, no, el futuro lo construimos entre todas y todos. El futuro que venga, yo tengo que decidir cómo quiero que sea y yo tengo que opinar. Hay un chiste o un meme, no sé cómo se llama estas cosas en internet, que hay una abuela, una madre y una hija y la hija la nieta le está diciendo a la abuela, abuela, ¿en tus tiempos había internet? Y dice la abuela, sí. Y le dice la madre, ¿cómo que en tus tiempos había internet? Dice, bueno, perdona, mis tiempos también son estos, ¿no? Pero tenemos tendencia, el lenguaje estructura mucho la cabeza a decir en mis tiempos. No, tú lo que quieres decir cuando eras joven. Bueno, pues tú di cuando eras joven, porque tus tiempos también son estos. Y esto ahora sigues pensando, deseando, haciendo cosas, teniendo ilusión, aportando, aprendiendo, compartiendo, y por lo tanto es importante que sigamos diciendo que estamos aquí y que el futuro también está en nuestras manos, ¿no? Son imprescindibles los vínculos, y yo insisto, la familia es muy importante, pero vivimos en una sociedad muy familista, que parece que lo único que tiene valor es la familia, pero tiene un enorme valor los vínculos que generamos, las redes en las que estamos, las comunidades a las que pertenecemos, las colectivas de las que formamos parte, nuestras amistades, son muy importantes y al final nos permiten, nos sostienen y nos dan, pues en gran medida, mucho del amor y del cariño que necesitamos para construirnos como viejas, libres y empoderadas, y por eso necesitamos estar rodeadas de personas que nos entiendan, que pueden ser mujeres mayores o mujeres de otras edades, pero evidentemente que no perdamos esos lazos, ¿no? También, evidentemente, tenemos que poder participar y por eso es tan importante que las mujeres mayores puedan tener espacios en los que debatir, reflexionar, lugares de encuentro. Este espacio que os digo de Campo de Yuso, fijaros si es potente que alguna mujer mayor que durante el invierno antes se iba a casa de sus hijos a Santander, ahora ya no lo hace. Porque además de su casa tiene un lugar de encuentro, un lugar seguro, un lugar en el que hace cosas, en donde se siente protagonista de su vida, en donde es escuchada y hace cosas con otras personas. Bueno, pues eso también hay que generarlo y hay que demandarlo. A quien tenga la posibilidad de generar esos espacios también hay que demandarlo, ¿no? La experiencia de las personas mayores, especialmente de las mujeres mayores, tiene mucho valor y tiene valor en sí mismo. Y esta mañana también lo hablábamos, ¿no? Tenemos tendencia a decir qué importantes las mujeres de hace 200 años, ¿no? Que hicieron tal y que hicieron cual, y las que tenemos vivas a nuestro lado, que nos pueden trasladar su testimonio, no las escuchamos, ¿no? Porque en líneas generales la gente mayor que tenemos a nuestro lado, cuando nos cuentan cosas pensamos que nos están contando una batallita. No, nos está contando su vida, su historia. Y una de las cosas que no entendemos cuando somos jóvenes es que si no respetamos y no entendemos la importancia de la vida vivida y de poder contarla, estamos despreciando nuestro yo del futuro. Porque algún día, cuando queramos contar nuestra vida, nadie la va a escuchar. Y a mí me parece muy potente tener personas mayores a nuestro alrededor que nos pueden contar por qué experiencias han vivido y lo que han experimentado, no como una batallita, no como una lección, porque la gente mayor no te está queriendo dar una lección, te está queriendo contar cómo ha vivido la vida. O sea, yo cuando escucho a mujeres mayores que me dicen que iban a lavar al río o a un lavadero, no me lo están diciendo para que yo entienda que lo importante que es una lavadora. Claro que sé lo importante que es una lavadora, pero imaginaros lo que suponía para una mujer entonces tener que lavar la ropa en un río donde tenías que romper el hielo con una piedra. Hombre, sitúate ahí, porque cuando luego decimos que la gente mayor no cambia, que la gente mayor se queda en el pasado, no, es que la gente mayor ha cambiado muchísimo y ha ido cambiando con la sociedad, pero también necesita que su relato, ese relato, lo que llamamos la historia oral, la historia de los nadie, también sea escuchada y sea importante, ¿no? Porque parece que solamente es importante los libros que nos podemos leer, ¿no? De personas que ya han fallecido, ¿no? Escuchemos la historia de las personas que siguen a nuestro lado y que es un testimonio bien importante, ¿no? También debemos reconocer las necesidades y los deseos de las personas mayores y atrevernos a preguntarles, ¿no? Porque a los niños pequeños estamos todo el día preguntando, ¿qué has hecho hoy? ¿Qué te apetece hacer? Pero a la abuela no se lo pregunta a nadie, ¿no? Pues es que a lo mejor a la abuela también es interesante preguntarle, ¿qué has hecho hoy? ¿Con quién has estado? ¿Qué te apetece? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cuál es tu propósito? Porque en el fondo solamente podemos vivir si tenemos un propósito y tenemos ganas de hacer cosas. Y eso no acaba nunca. O sea, tú no te puedes sentar en una silla y decir, ¿qué estás haciendo? No, esperando aquí a la muerte. Pues a lo mejor te puedes tirar 30 años esperando a la muerte. O sea, eso no se puede esperar. Uno tiene que estar, evidentemente, construyendo permanentemente qué quiere hacer, ¿no?
Y ya termino con lo siguiente, las siguientes cosas. 3. Las mujeres mayores deben disponer de todo su dinero y de sus bienes y gastárselo para ellas. Ellas y ellos. Es decir, aquí yo también meto a los hombres mayores, ¿no? Es decir, como dice un amigo mío, un gerontólogo, Antonio Maroto, siempre me decía que la herencia es un invento antiguo. Es decir, la herencia era muy importante en un momento en el que uno heredaba los terrenos, las vacas, las propiedades, porque era importante heredarlas. Ahora tú ya has dado muchas cosas, has dado educación, amor, apoyo. El dinero es tuyo para ti y para que te lo gastes, con lo cual tu casa es para ti, tu dinero es para ti y para tu propia vejez y para poder disfrutar de la vejez. Esto es muy importante que nos lo repitamos, que no pensemos que tenemos que dejar nada a nadie. Hace unos años una mujer que sus hijos le decían, tenía dinero, tenía bastante dinero, y sus hijos le decían que ya tenía que dejar de conducir. Bueno, pues se compró un coche, el más caro que había, se compró un Lexus que valía, pues no sé, 70.000 euros porque tenía mucho dinero, que le costó aprender a manejarlo porque era complejísimo. Era te corriges y una curva no la coges bien. Bueno, total, se compró un pedazo de coche y me decía, a mis hijos me han echado la bronca, me han dicho que estoy loca, que qué hago, y él se ha dicho, dice, no os preocupéis, que cuando yo ya vea que no puedo conducir me estampo, pero el coche no lo le dais, porque ya me lo he gastado, era mi dinero en algo que yo quería y para mí, ¿no? Entonces, que entendamos, son bromas, son chascarrillos que yo os cuento, pero que entendáis que vuestras propiedades son vuestras. ¿Por qué os lo digo? Porque hace poco me decía una mujer mayor que se quedó viuda y antes de que se quedara viuda puso la casa a nombre de su hijo. Ahora su hijo necesita dinero y quiere vender la casa. Y tiene todo el derecho porque tiene la nuda propiedad. Entonces, no hagamos estas cosas que dicen, no, es para que luego cuando hereden sea mejor. Bueno, pues cuando hereden, si pueden, que heredan, y si no pueden, que se lo quede el banco. Ya está. Tú disfruta tus bienes y tus propiedades para poder tener la mejor vejez que puedas. Pues si tienes que vender tu casa para irte a vivir a una residencia o a un cohousing o a donde tengas, que lo puedas hacer, porque una de las ventajas que tenemos en España, que no tienen otros países del mundo, es que la gente mayor tiene bienes y tiene propiedades. En otros lugares del mundo la gente no tiene casa, pero en España casi el 80% de las personas mayores tienen una casa en propiedad, pues que la utilicen para ellos y para ellas. Eso es muy importante. También tienen que decidir dónde les apetece vivir, donde les dé la gana. Y esto es muy importante. Hace poco me decía una mujer que me escuchó hablar de una amiga que ya siendo mayor decidió marcharse a vivir a otro sitio porque le apetecía, la puso todo el mundo a caer de un burro, porque claro, cuando tú con 80 años decides hacer algo que es sacar los pies del tiesto, todo el mundo piensa que tienes demencia, ¿vale? Con 25 años no, pero con 80 dicen, está mal, a esta la pasa algo, ¿no? No, lo que pasa es que le apetecía hacerlo, ¿no? Bueno, cuando me escuchó decidió que lo iba a hacer. También se enfrentó a toda su familia, porque cuando tú como mujer mayor dices que quieres hacer algo que supone una ruptura, supone un cambio, todo el mundo te cuestiona. Entonces, por eso también hay que empoderarse para esto. ¿Qué quiero hacer? ¿Con quién quiero vivir? ¿Y dónde quiero hacerlo? Y ya termino con esto. Debemos extender el derecho de la sexualidad a todas las edades, incluida la vejez. Y especialmente en el caso de las mujeres mayores. Para ser libres sexualmente como nos dé la gana o para no serlo. Es decir, que también esto de que la sexualidad da salud, bueno, a la que se lo dé, pero si a ti ya se te ha cansado y no tienes ninguna gana, tampoco va a pasar nada, ¿eh? O sea, tampoco tenemos que estar aquí en unas olimpiadas constantes. Pero sí es importante entender la diversidad y que todo el mundo tiene el derecho a poder pensar y poder desear y poder tener deseos sexuales y eróticos a lo largo de toda la vida y especialmente en la vejez. Por lo tanto, todo esto, todas estas claves que yo he dado no van a suceder si no nos ponemos todas manos a la obra para cambiarlo. Porque aunque yo lo haya dicho así un poco en plan de chascarrillo y muchas cosas, no es fácil, ¿eh? Luego decir que no, decir que sí, empoderarte, hacer cambios, tomar decisiones, esto no es tan sencillo. Entonces, entre todas tenemos que plantearnos que tenemos que hacer este cambio. En gran medida las jóvenes, porque si entendemos lo importante que es, estaremos entendiendo que estamos trabajando para nuestro propio futuro, para respetar las que ahora son mayores, pero también para nuestro propio futuro. Tenemos que hacer al final que la vejez sea un momento significativo, porque puede ser uno de los mejores momentos de nuestra vida. Y no lo estamos valorando porque vivimos en una sociedad que nos dice que es lo peor que nos puede pasar, cuando en realidad es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Nos faltan referentes y modelos de mujeres viejas empoderadas. Por eso necesitamos
más mujeres mayores que demuestren la importancia de lo que hacen, de lo que son, de lo diversas que son, y por eso necesitamos que estén en los medios de comunicación. Hay ya grupos de teatro de mujeres mayores, hay grupos de radio que hablan de lo que significa el envejecimiento, pero necesitamos cada vez más para entender lo importante y lo positivo que puede ser llegar a ser mayores, ¿no? Y por último, ya deciros que nunca es demasiado tarde para disfrutar de una vejez más elegida. Y una de las cosas que yo veo con muchas mujeres mayores es que en muchas ocasiones no han podido elegir a lo largo de la vida mucho de lo que querían hacer, pero sí están empezando a hacerlo ahora que son mayores. Entonces, que entendamos lo importante que es poder sentirnos más libres, tomar mucho más las riendas de nuestra vida y sentir que la vejez es una parte más de la vida. Y evidentemente, como me decía hace poco mi tía, que va a cumplir 81 años, que ha tenido muchos problemas de salud y físicamente está muy tocada, pero me decía, claro, yo es que por dentro siento que tengo 40 años. Claro, porque en realidad tú no dejas de ser ni la niña, ni la adolescente, ni la joven, ni la adulta que has sido. Muchas de las cosas que te han gustado te siguen gustando y algunas otras que gracias a Dios cumplimos años, las superamos. Porque desde luego yo con 18 años o con 15 años no me sentía nada bien. No estaba nada empoderada y ahora lo estoy mucho más. Entonces, que cumplir años signifique verdaderamente demostrar que es importante, que es un valor y que podemos añadir muchas cosas a esos años y no restar. Pues nada, muchísimas gracias y espero que os haya gustado.